Buen día. En la clase de hoy vamos a comenzar con la parte de química inorgánica, en donde vamos a ver a los compuestos binarios, que son aquellos formados por dos tipos de átomos diferentes. En las clases que vienen vamos a ver a los ternarios y a los cuaternarios. Entre los compuestos binarios tenemos aquellos formados por oxígeno más algún otro elemento, estos son los llamados óxidos. Aquellos formados por hidrógeno más algún otro elemento, estos son los hidruros, y aquellos formados por un metal más un no metal, excluyendo al hidrógeno y al oxígeno. Estas son las llamadas sales de hidrácidos o sales binarias. Es importante, a partir de esta clase, contar con dos elementos que van a estar disponibles en el aula para que ustedes los puedan descargar, que son una tabla periódica y una tabla de valencia de los elementos. Tenemos que contar con estos dos implementos para seguir esta clase y las clases siguientes. ¿Comenzamos? A partir de esta clase y en las clases siguientes vamos a trabajar mucho con la tabla periódica, por lo que es importante empezar a familiarizarse con la distribución de los elementos, recordando que existe una línea, que ustedes ven ahí una línea negra que baja en zigzag, que comienza entre el boro y el aluminio, y va a bajar separando los elementos metálicos, que están a la izquierda de esa línea. De estos elementos hay que excluir al hidrógeno, que se considera un no metal, y a la derecha de esa línea se van a ubicar los no metales. Y acá hay que recordar que en la última columna, en el último grupo, se encuentran los gases nobles, que tienen algunas características químicas que hace muy difícil que puedan unirse a otro elemento. Decimos que no tienen reactividad química, por lo que ninguno de ellos van a estar involucrados en la formación de estos compuestos binarios. Son partículas monoatómicas. Entonces, vamos a trabajar con la tabla periódica. Es importante que puedan tener siempre una tabla periódica a mano para realizar los ejercicios de estos temas. Vamos a trabajar también con la tabla de valencia de los elementos, que podemos definir a la valencia como la capacidad de combinación de un átomo. Cuando uno busca por internet distintas tablas puede encontrar pequeñas variaciones. Para evitar ese problema vamos a trabajar todos con la misma tabla, que es la que ustedes pueden encontrar en el aula virtual, pueden descargarla y tenerla a mano para hacer los ejercicios. Los óxidos entonces se van a formar por la combinación de oxígeno y algún otro elemento químico. Ese elemento puede ser un no metal y de esa manera va a formar los óxidos ácidos. O puede ser un metal y formar los llamados óxidos básicos. Si bien el oxígeno podría combinarse con metales o no metales, vemos que por la gran cantidad de elementos, las posibilidades de combinación serían múltiples, pero la afinidad para unirse no es la misma y en algunos casos es prácticamente imposible que reaccionen en forma natural. Nosotros vamos a ver las combinaciones más comunes de cada uno de los elementos. Vamos con los óxidos ácidos, que dijimos que son la combinación del oxígeno más un elemento no metálico. Tomemos por ejemplo el boro. Vamos a seguir el procedimiento para escribir la fórmula molecular de un óxido ácido. En este caso, formado por oxígeno y el no metal va a ser el boro. Lo primero que tenemos que hacer es escribir el símbolo de cada elemento. En estos óxidos siempre el oxígeno va a estar del lado derecho. Luego ponemos la valencia de cada elemento arriba con números romanos. Luego procedemos a intercambiar las valencias. El 2 que estaba en el oxígeno pasa al boro en la parte de abajo y el 3 pasa al oxígeno. De manera que va a quedar formado
el óxido ácido formado por oxígeno y por boro. Va a contener 2 átomos de boro y 3 átomos de oxígeno. Ya tenemos formado nuestro óxido ácido, formado por la combinación de boro y oxígeno. Ahora tenemos que ponerle nombre. Y la nomenclatura podemos hacerla de 3 formas. A través de la nomenclatura sistemática, que podemos llamar también por atomicidad. La nomenclatura denominada numeral de Stock, que ahora vamos a ver en qué consiste. Y la nomenclatura llamada tradicional. En la nomenclatura sistemática se utilizan los prefijos griegos que indican cantidad. Mono cuando es 1, di cuando es 2, tri, tetra, penta, hexa, hepta y así. Nosotros normalmente vamos a llegar hasta el hepta, pero sepan que puede haber más. El numeral de Stock se coloca óxido del no metal, en este caso boro, y entre paréntesis se coloca la valencia del no metal. Cuando el elemento tiene una sola valencia posible, no es necesario ponerla, por eso la tacho ahí en la imagen. Y en la tradicional se coloca la palabra anhídrido y lo que sigue depende si el elemento tiene 1, 2, 3 o 4 valencias posibles. Si tiene una sola valencia posible, como es el caso del boro, se coloca simplemente el nombre del elemento. Entonces queda anhídrido de boro. Veamos ahora el ejemplo de un elemento que tiene 2 valencias posibles, como es el caso del nitrógeno. El nitrógeno tiene valencia 3 y valencia 5. Vamos a ver qué pasa con valencia 3. Intercambiamos y nos queda formado nuestro compuesto binario con 2 átomos de nitrógeno y 3 átomos de oxígeno. Ahora vamos a ver el nombre de este compuesto por las 3 nomenclaturas: la sistemática, la numeral de Stock y la tradicional. En la sistemática, el nombre de este compuesto va a ser trióxido de dinitrógeno. Por numeral de Stock va a ser óxido de nitrógeno y entre paréntesis la valencia con la cual está trabajando el nitrógeno, en este caso 3. En la tradicional, cuando el elemento tiene 2 valencias posibles, va a tener la terminación oso cuando trabaja con su menor valencia. En este caso queda anhídrido nitroso. Ahora con el nitrógeno, trabajando con valencia 5. Intercambiamos las valencias y nos queda formado nuestro compuesto binario: 2 átomos de nitrógeno y 5 átomos de oxígeno. Ahora le ponemos el nombre por las 3 nomenclaturas: sistemática, numeral de Stock y tradicional.
los nombres van a ser pentaóxido, también pueden encontrar en los libros como pentóxido, pero es lo mismo, pentaóxido de dinitrógeno. Por numeral de stock va a ser óxido de nitrógeno, entre paréntesis, 5, y el nombre en la nomenclatura tradicional, cuando el elemento tiene dos valencias posibles, va a tener la terminación ico cuando trabaja con su valencia mayor. En este caso queda como anhídrido nítrico. ¿Qué pasa cuando el elemento tiene tres valencias posibles? Como es el caso del azufre. El azufre puede tener valencia 2, 4 y 6. Intercambiamos las valencias. Si luego de intercambiar las valencias obtengo dos números pares, como es este caso, debo simplificar la fórmula. ¿Y cómo lo hago? Se divide a la mitad, de manera que voy a tener 1 y 1. Por lo tanto, la fórmula va a tener un átomo de azufre y un átomo de oxígeno. Ya tengo la fórmula, ahora tengo que ponerle nombre por los tres sistemas: sistemático, numeral de stock y tradicional. En la nomenclatura sistemática, el nombre del compuesto va a ser monóxido de azufre. Siempre en estos casos no es necesario colocar cuando tengo un solo átomo del no metal. Entonces queda monóxido de azufre. Por numeral de stock va a ser óxido de azufre, entre paréntesis 2. Y en el tradicional, cuando tengo tres valencias posibles, el nombre, cuando trabaja con la menor valencia, va a tener el prefijo hipo y la terminación oso. Entonces el nombre va a ser anhídrido hiposulfuroso. Ahora vemos el azufre trabajando con valencia 4. Intercambiamos las valencias. Vemos que nos quedan dos números pares, por lo tanto debemos simplificar. Lo hacemos dividiendo a la mitad y nos queda entonces un átomo de azufre y dos átomos de oxígeno. Ahora le ponemos nombre al compuesto por las tres nomenclaturas: sistemática, numeral de stock y tradicional. En la sistemática, el nombre del compuesto va a ser dióxido de azufre. Por numeral de stock va a ser óxido de azufre, entre paréntesis 4. Y en el sistema tradicional, cuando trabaja con la valencia intermedia, la terminación es oso. Entonces queda anhídrido sulfuroso. Y ahora cuando trabaja con su mayor valencia, valencia 6. En este caso también tenemos dos números pares, por lo tanto debemos simplificar la fórmula. Nos queda un átomo de azufre y 3 átomos de oxígeno. Procedemos a ponerle nombre
vayamos pensando qué nombre le pondríamos por las tres nomenclaturas. Podemos poner pausa al video, pensar un ratito y completarlo. En la sistemática el nombre va a ser trióxido de azufre, el numeral de stock va a ser óxido de azufre, entre paréntesis 6, y en la tradicional, cuando el elemento tiene tres valencias posibles, va a tener la terminación ico cuando trabaja con su mayor valencia. Entonces el nombre va a ser anhídrido sulfúrico. Ahora con un elemento que tiene cuatro valencias posibles. El ejemplo clásico es el del cloro, que tiene valencias 1, 3, 5 y 7. Vemos qué pasa con valencia 1. Los nombres que va a tener este compuesto van a ser, por la nomenclatura sistemática, monóxido de dicloro. El numeral de stock va a ser óxido de cloro, entre paréntesis 1, y en la tradicional, cuando trabaja con la menor valencia, va a tener el prefijo hipo y la terminación oso. Entonces queda anhídrido hipocloroso. Vemos ahora el cloro trabajando con valencia 3. Vemos que no se puede simplificar porque tengo un número par y el otro es impar. Y le ponemos nombre a este compuesto. En la nomenclatura sistemática va a ser trióxido de dicloro. En el numeral de stock va a ser óxido de cloro, entre paréntesis 3. Y en la tradicional, cuando está trabajando con valencia 3, va a tener la terminación oso. Entonces va a ser anhídrido cloroso. Ahora vemos el cloro trabajando con valencia 5. Los nombres van a ser pentaóxido de dicloro, óxido de cloro 5, y en la tradicional, cuando trabaja con valencia 5, va a ser anhídrido clórico. Va a tener la terminación ico.
Y ahora el cloro con valencia 7. Este es un caso en donde llegamos a 7 átomos, entonces el nombre sistemático va a ser heptaóxido de dicloro. Óxido de cloro 7. Y en el tradicional, el nombre que va a tener este compuesto va a ser anhídrido, y acá va a tener el prefijo per y la terminación ico. Eso es cuando trabaja con su máxima valencia. El nombre final va a ser anhídrido perclórico. Entonces, la nomenclatura de los óxidos ácidos puede ser por alguna de estas tres formas: la sistemática o atomicidad, la numeral de Stock y la tradicional. Acá vemos un resumen de la nomenclatura tradicional, que por ahí es la que más complicaciones presenta, y vemos cómo cambia el nombre de acuerdo a si tiene 1, 2, 3 o 4 valencias posibles. Ya vimos las combinaciones del oxígeno con boro, nitrógeno, azufre y cloro. Las otras combinaciones de óxidos ácidos que son importantes y podemos preguntar son las combinaciones del oxígeno con el silicio y el carbono. Los óxidos básicos se forman por la unión del oxígeno más un metal, por ejemplo el óxido de aluminio. Para formarlos se utiliza el mismo sistema de intercambio de valencias entre el oxígeno y el elemento metálico. Para nombrar estos compuestos se utiliza la misma nomenclatura, la sistemática o por atomicidad, la numeral de Stock y la tradicional con la terminación oso o ico, como ya vimos. La única diferencia es que en la tradicional, en vez de la palabra anhídrido, se utiliza la palabra óxido. Este es el momento de practicar la formación de este óxido básico, que resulta de la combinación del oxígeno más el hierro. Acá pueden poner pausa el video y realizar el ejercicio, teniendo en cuenta que el hierro tiene dos valencias posibles y que puede ser necesario simplificar la fórmula como hicimos con los óxidos ácidos. Y luego ponerle el nombre al compuesto por las tres nomenclaturas posibles. Ahora vamos a practicar ponerle nombre a los dos compuestos de arriba a través de las tres nomenclaturas. Y luego vamos a realizar la fórmula de los dos óxidos de abajo. La resolución a estos ejercicios, al anterior y a estos, van a estar al final de esta clase. Hasta ahora vimos las combinaciones de oxígeno con hierro, sodio, aluminio, cobre y potasio. Podemos trabajar con algunos más como el plomo, calcio, cobalto y litio. El hidrógeno puede unirse a un no metal y formar los hidruros no metálicos, o puede unirse a un metal y formar los hidruros metálicos. Para formular estos hidruros, tanto metálicos como no metálicos, se sigue el mismo procedimiento de intercambio de valencias. Cuando hablamos de hidruros no metálicos, los no metales siempre trabajan con su menor valencia, y ese es un dato importante a tener en cuenta. Arriba pueden ver la nomenclatura de los hidruros metálicos. Como pueden ver en el cuadro, es lo mismo que vimos para los óxidos, con la diferencia que en vez de la palabra óxido o anhídrido, lleva la palabra hidruro. Y abajo ven para los hidruros no metálicos, en donde el nombre se forma con el no metal
con la terminación uro de hidrógeno. Por ejemplo, cloruro de hidrógeno, sulfuro de hidrógeno, etc. Hay algunos que tienen nombres comunes, por ejemplo, el amoníaco, el metano, la fosfina, etc. Acá tenemos para ejercitar. Lo primero que tenemos que identificar es si son hidruros metálicos o no metálicos y de acuerdo a eso el nombre que debe llevar cada uno. Existen 5 hidruros no metálicos que cuando se disuelven en agua adquieren propiedades fuertemente ácidas. Estos compuestos son los llamados hidrácidos. Como pueden ver, son los hidruros no metálicos que se forman con el grupo de los halógenos, por ejemplo el flúor, el cloro, el bromo, el yodo, y ahí se agrega el azufre. Esos son los hidrácidos. Las sales de hidrácidos o sales binarias son compuestos binarios que se van a formar por un metal y un no metal. Puede ser cualquier no metal excepto oxígeno e hidrógeno. De esa manera se forman esta sal de hidrácidos. La nomenclatura que vamos a utilizar para estas sales es numerales de stock o tradicional. Acá no utilizamos la sistemática. En ambas se utiliza el nombre del no metal con la terminación uro. Y acá podemos poner la valencia entre paréntesis si usamos numerales de stock, o la terminación oso o ico si utilizamos la nomenclatura tradicional. Un ejemplo de sal de hidrácidos es la sal común que utilizamos para las comidas. El nombre químico de esa sal común es cloruro de sodio. Entonces vemos que se forma por la raíz del no metal con la terminación uro seguido del metal, en este caso el sodio. Algo importante a tener en cuenta es que los no metales siempre van a trabajar con su menor valencia. Podemos identificar en la fórmula que se trata de una sal binaria. ¿Por qué? Porque está formado por un metal y un no metal. Y ese no metal no es ni oxígeno ni hidrógeno. Identifiquemos cuál es el metal y cuál es el no metal y cómo lo nombraríamos según numerales de Stock o según nomenclatura tradicional.